Quería preguntar si el país, desde el punto de vista ambiental, el país está listo para un boom minero. Bueno, en este cuatrenio estamos definiendo un poco todas las políticas ambientales que han quedado consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo, como bien se sabe. Y frente a las 5 locomotoras que están previstas en dicho plan y en la estrategia del gobierno, una de las que más preocupa, sin lugar a dudas, es la que tiene que ver con la minería. Frente a este tema, el sector ambiental ha venido definiendo una serie de criterios, de pautas, de instrumentos con lo cual poder fortalecer decididamente esta gestión y evidentemente es mucho el camino que tenemos que recorrer aún. Está en primera instancia la separación de los ministerios y en la nueva estructura que está prevista el componente de licenciamiento, el tema de evaluación de los proyectos, el tema de definición de políticas, estándares de mejoramiento de la actividad, está considerada como un elemento muy fundamental. Es evidente que las proyecciones de expansión y de crecimiento de la actividad minera en Colombia hoy nos ponen frente a una realidad muy diferente que va a requerir de una serie de ajustes legales, instrumentales y por supuesto de regulación que por razones evidentes estamos empezando a mirar, a resolver y a definir frente a estos requerimientos del país. También queríamos preguntarle cómo ustedes están vigilando que las explotaciones en los páramos no se hagan, ya que estos son un recurso indispensable para el país y un ejemplo perfecto es lo que está pasando con el páramo de Santurbán en Santander, que la multinacional Greystar quiere explotar allá. Cuéntenos un poco qué pasa con este proceso. Ante la legislación colombiana, la explotación minera en los páramos es ya un elemento que no se puede considerar, es decir, esta es una actividad que se sustrae de las áreas de páramo del país. En el caso específico de Santurbán, seguimos en este momento adelantando la actuación en razón a que este proyecto fue presentado al Ministerio del Medio Ambiente mucho antes de que se expidiera el nuevo Código Minero, que es donde está precisamente esta prohibición. Y desde ese punto de vista estamos evaluando, mirando y revisando cómo proceder frente a ese proyecto. Frente a otras alternativas y proyectos que se vayan a presentar en el futuro, por supuesto el Ministerio y todas las autoridades ambientales directamente indicarán que cualquier tipo de proyectos que involucre páramo es inaceptable y esto también lo estamos revisando con el Ministerio de Minas a fin de que en los procedimientos de articulación que estamos desarrollando en el momento con Ingiominas, con el propio Ministerio, podamos, con antelación a que lleguen ese tipo de propuestas al Ministerio, evitar que se otorguen títulos en áreas que son estratégicas y sensibles para el país y que están señaladas ya en la ley. Lo otro que le quería preguntar era cuáles son los impactos ambientales de la minería legal en el país. Bueno, en Colombia existen por lo menos unos 3.000 procesos de minería legal que muestran pues una muy amplia definición de estándares, de cumplimientos y de desarrollo en la ejecución de sus actividades. Lo que es evidente es que muchos de estos proyectos se hacen con diferentes criterios dependiendo de las compañías, dependiendo
del usuario y el peticionario. Hay proyectos de grandes empresas mineras muy solventes, muy adecuados, que cumplen con la normatividad e incluso que van mucho más allá de lo que exige la norma y la ley. Ese tipo de proyectos nos interesa mucho porque son generalmente realizados por empresas con una sensibilidad, un criterio adicional al simplemente el requerimiento de ley. Hay otras empresas que simplemente cumplen estrictamente con lo indispensable y por supuesto también esto es muy importante para el país, pero hay una gran cantidad de compañías aún de mediana y pequeña minería que tienen enormes deficiencias en sus procedimientos, en sus estándares, en toda la cadena de producción, que están ocasionando aún serios problemas. El Ministerio viene atendiendo desde años atrás y en este gobierno seguiremos desarrollando todo nuestro esfuerzo a fin de mejorar los procedimientos, la producción más limpia en el país frente a este tipo de proyectos que, como por ejemplo el tema de carbón, el tema de oro, por mencionar dos de los ejemplos más destacados, tiene que afinarse con una nueva forma de hacerse en un país que hoy, como bien se sabe, tiene unas enormes expectativas en el desarrollo de minería. Queríamos preguntarle también qué pasa con la empresa AngloGold Ashanti. El año pasado fue condecorada por Greenpeace con el peor comportamiento social y medioambiental para la minería y vemos que esta multinacional está en Cajamarca, Tolima. ¿Esto qué nos hace pensar en el temas medioambientales? En este momento sabemos que esta empresa está desarrollando una serie de trabajos de exploración. Aún nosotros no hemos recibido formalmente, hasta que esta etapa concluya, un estudio de impacto ambiental. Es de suponerse que en un año largo, esta empresa concluirá su proceso de aproximación, de aprestamiento, de exploración en el territorio de La Colosa. Sabemos que de todas maneras es un proyecto muy sensible. El Ministerio está actuando en este momento frente a un proceso de sustracción de la reserva forestal de la Ley Segunda en forma transitoria para poder permitir este tipo de actividad de exploración. Una vez concluya eso y tengamos los resultados de todo el estudio, podremos finalmente decir qué tan viable o inviable es este tipo de proyectos. En relación a la empresa, es evidente que hay una gran cantidad de experiencias a lo largo del mundo, algunas buenas, algunas menos buenas, pero lo que aspiramos es que cualquier cosa que se haga en Colombia se haga con unos estándares que estamos definiendo en este momento para evitar la mayor cantidad de efectos negativos sobre el ambiente y sobre la población humana. En el caso particular de La Colosa, pues hay que entender que estamos en un tipo de posible explotación en zona de alta montaña que requerirá de unos estándares muy especiales, muy particulares y que obviamente, como ya lo indicamos, no deberá obviamente incorporar ningún tipo de ecosistema estratégico que hoy hace imposible ese tipo de aprovechamiento en el país. ¿Qué hará el Ministerio de Ambiente para prevenir el efecto ambiental de la minería en todo el país? Pues nosotros estamos avanzando, como ya lo indicamos, en un tema de definición de estándares mucho más adecuados. Ante el boom de la minería en este país, es evidente que tenemos que mejorar enormemente la reglamentación, los criterios para este tipo de explotación. Pero quizás uno de los temas más importantes a nuestro juicio y que estamos empezando a definir
es el acercamiento y el trabajo mancomunado con el Ministerio de Minas y Energía y sobre todo con el Ingiominas, a fin de adelantar una serie de trabajos y de temas que tienen que ver primero con los procedimientos de entrega de los títulos mineros. Nosotros quisiéramos avanzar en un catastro minero que pueda ser la base para la toma de decisión del ordenamiento del país, a fin de saber de una forma muy precisa y en forma conjunta entre los dos ministerios dónde se deben hacer el desarrollo de los proyectos de explotación minera en Colombia, y que obviamente no riña con ninguna de las áreas sensibles de los ecosistemas estratégicos, y poder de antemano ya en estos años dejar definida cuál es la estructura ecológica de soporte que el país obviamente debe garantizar a futuro y sobre la cual no se deberá hacer ningún tipo de asignación de títulos o de concesiones en el futuro. ¿Y piensan cambiar las normas ambientales para que se ajusten a toda como los ideales de la gente? Que sí van a cambiar las normas ambientales para que sean más fáciles de seguir para las personas, se ajusten más a la sociedad. Pues es evidente que frente a los grandes desafíos que tiene el tema ambiental, la opinión y la participación de la sociedad es fundamental. Es claro que en todos estos proyectos tan sensibles como el de La Colosa o el de Grey Star, en el Tolima y en Santander, la participación de la sociedad civil ha sido muy definitiva. Se han manifestado reiterativamente los espacios para escucharlos y oírlos de parte de los procedimientos de ley han sido abordados de forma adecuada y amén de las audiencias públicas y otros escenarios donde la participación de la sociedad ha sido fundamental, hemos visto que hay un despertar en la sensibilidad de la opinión pública para que los proyectos que se adelanten en Colombia pues cumplan con los estándares, con los criterios, que se hagan en las zonas que tengan menos sensibilidad, y eso está muy bien, porque de eso se trata, el poder garantizar el estado de la idoneidad de los recursos naturales y del medio ambiente. Nosotros consideramos que este proceso se deberá fortalecer cada día más y permitir que la sociedad, los actores se expresen de una forma muy conveniente en la toma de decisión que obviamente el Estado seguirá definiendo para las actividades mineras del país.